Decimos entonces que los juicios tienen que ser referidos a un ámbito preciso. Puntualidad, dominio del aula, uso de materiales. No pueden ser dichos en general, de modo absoluto, mucho menos referidos a cualidades que no se observan. Fundado en acciones o hechos comprobables. Y eso significa desterrar entonces los chismes. Tienen que ser realizados contra estándares compartidos por todos. Eso es fundamental. El juicio tiene que ser un juicio hecho sobre un estándar que conocen ambos interlocutores o todos los interlocutores. Los juicios más obvios son sobre leyes, sobre reglamentos, sobre acuerdos explícitos y registrados, sobre estándares que se van a ir explicitando. Cuando se está ante situaciones nuevas es necesario ir creando los estándares. En el liderazgo normalmente lo que se pide es que las escuelas avancen. Y es muy importante que se aclare en cuánto se quiere que avancen, en qué ámbito preciso y de qué manera. Para eso es que están los estándares. Una escuela, por ejemplo, que requiere de mucho trabajo voluntario, porque cambiar y mejorar en circunstancias difíciles no solamente significa hacer bien las cosas de acuerdo a los contratos, sino que significa entregar mucho más allá del contrato. Para eso necesita ser un nuevo estándar. Por ejemplo, si hay que venir a trabajar los sábados, es obvio que no todo el mundo está en condiciones de ir a trabajar los sábados. Las mamás, la gente que tiene que ver a sus parientes, etc. Pero aquellos que pueden, y solo aquellos que pueden, dicen nos comprometemos y creamos el estándar del trabajo del sábado. Válido solo para nosotros, porque tampoco eso es válido como argumento o mérito frente a los que no pueden, porque el contrato no dice que se trabaje los sábados. Ahora, si se firmó un contrato aceptando tal cosa, ya estamos en un estándar, y eso sí hay que hacerlo. Entonces, en el liderazgo es necesario tener en cuenta, primero, que el juicio siempre es contra un estándar, y segundo, cuando se avanza a situaciones nuevas, hay que explicitar, definir los estándares. Otro elemento central en los juicios en el liderazgo, salvo que así se haya acordado, los líderes escolares evitan los enjuiciamientos negativos en público. Hacer juicios negativos en público no es demostrar liderazgo. Hacer juicios positivos, en cambio, sí es demostrar liderazgo. Lo importante es que los líderes sepan que no pueden dejar escapar una situación que merezca un juicio negativo. Y por lo tanto tienen que acercarse a la persona a la cual le van a decir ese juicio, pero en privado. Tienen que decirle el fundamento, tienen que mostrarle el hecho, tienen que mostrarle el ámbito, tienen que mostrarle por qué, cómo y cuándo aconteció, cuántas veces ha acontecido la falla, el error, la carencia, la falta. Y eso tienen que decírselo en una conversación privada. Ahora, eso no significa que sea una conversación secreta, oculta. No, dado que lo que interesa es que toda la escuela aprenda a hacer juicio fundado, esa conversación puede ser visible, solo que su contenido no se da a conocer a los demás, queda entre ambas personas. Ahora los directores que saben, normalmente recomiendan que en esas conversaciones visibles, pero privadas, se hagan juicios tanto positivos como negativos. El director líder aprovechará esa conversación no solamente para hacer juicios negativos a sus compañeros, sino también para hacerles juicios positivos, para destacar aquellas cosas que merecen ser destacadas. Y no solo eso, ese será el momento en el cual el director líder le preguntará a la persona con la que está trabajando, al interlocutor, qué piensa el interlocutor de él, de tal o cual medida específica que ha ido tomando. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué evidencias tiene de que la cosa está yendo bien o mal? ¿Qué cosas le gustaría que cambiaran? ¿Qué evidencias tiene de que esto no va a funcionar? Etcétera. El director líder en ese momento, en el momento de hacer conversaciones
públicas, pero al mismo tiempo, visibles, pero al mismo tiempo privadas, aprovecha ese momento para educar a su colaborador a que le diga juicios fundados negativos a él o ella. Ahora, los juicios en el liderazgo no se hacen para herir a las personas, no se hacen para impedir sus posibilidades de acción. No, los juicios por principio, cuando son negativos, se les siente así porque las personas ven limitadas sus posibilidades de acción, de desarrollo, de desenvolvimiento. Pero los juicios en el liderazgo y en el liderazgo escolar no se hacen para que la persona sienta que sus oportunidades se desvanecen. No, los juicios se hacen para que las personas aprendan. Y además, y por lo tanto, los juicios se hacen para coordinar acciones. Esto quiere decir que los juicios deben ser acompañados de peticiones, ofertas, promesas o declaraciones. Es decir, a partir de juicios fundados, los líderes van a coordinar acciones. Vean ustedes que aquí nosotros los latinoamericanos tenemos una dificultad porque normalmente solemos ser solidarios y no queremos herir a las demás personas y a veces las demás personas incurren en faltas por problemas reales. Ahora lo que nosotros decimos es que de todas maneras, con problemas reales o no, hay que hacerles el juicio. Lo único que si usted declara ser solidario, tiene que ser congruente y organizar la solidaridad para apoyar a esas personas que están en falta, de manera que no vuelvan a incurrir en la falta. Por ejemplo, si hay una situación en donde hay dos docentes, ambos llegan impuntuales, pero por situaciones de distinta índole, por ejemplo, una maestra que llega impuntual porque no tiene con quién dejar a su bebé, y un maestro que llega impuntual porque se queda jugando póker o cartas hasta muy tarde, ambos merecen que se les haga el juicio de la impuntualidad. Solo que a la maestra que no tiene con quién dejar a su bebé, habrá que organizar la solidaridad para que ella pueda superar ese problema. A eso nos referimos con ser solidarios, efectivamente. No haciendo el juicio, porque si usted no hace el juicio y se lo hace solo al maestro jugador, ¿qué va a decir este? Va a decir, ¿y cómo a la maestra fulanita que falta tanto más que yo, usted no le dice nada? Los juicios, estimados compañeros, son actos del habla fundamentales en el liderazgo. A partir de los juicios fue que los seres humanos llegamos a ser seres racionales. Desde la revisión de lo que se había hecho, desde la revisión, el cuento, los cantos épicos en donde se mostraba el heroísmo de aquel héroe o la falsía de aquel villano, es que los seres humanos acostumbramos y fuimos acostumbrándonos a juzgar y al juzgar ser racionales, tratar de alejar las pasiones. Es en los juicios en donde se centran grandes religiones, la religión egipcia, la religión cristiana, incluso las prácticas religiosas de pueblos bárbaros como los germanos que tenían el juicio de Dios. Los juicios son actos fundamentales en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque a través de ellos posibilitamos el crecimiento, el cambio, el aprendizaje. Y nosotros, los seres humanos, con el correr de los años, hemos ido perdiendo la frescura del juicio. Nos hemos ido llenando de calumnias, de chismes. Necesitamos recuperar el hecho de que los juicios son actos de amor.